abogado de la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Muchas gracias por estar en Noticias Tarde. Bienvenido. Buenas tardes, qué gusto escucharla. Bien, señor Campos, desde la Presidenta se ha pedido a la Fiscalía de Huamanga que archive la investigación contra la señora Ruth Bárcena, esto tras la situación de violencia que se vivió el pasado sábado en una actividad oficial en Ayacucho, Huamanga. Se ha pedido que se pase el archivo, que no se incide en todo caso en esta investigación, en este presunto delito contra la autoridad suprema del país. Explíquenos un poco en qué ha consistido este pedido. Entendemos que es una carta que ha dado la propia mandataria. Bueno, comencemos con la idea de precisar que el término exacto no es que haya pedido, sino una exhortación, porque evidentemente la Presidenta no tiene la competencia para gobernar una investigación, abrirla o cerrarla. Pero para eso evidentemente ha tenido que hacer una explicación de una situación que la lleva a hacer lo que ha hecho, que es precisamente establecer, primero, lamentar la situación que ocurrió, porque ciertamente detrás de esa acción hay una serie de víctimas, entre comillas, y la primera es precisamente la autoridad y la investidura presidencial, por cierto, porque el avance en esa agresión evidencia que hay un deterioro grave de lo mismo, a propósito de haberse instalado una narrativa que es bastante perversa, como yo alguna vez se lo he explicado, ¿no? Lo segundo, evidentemente, como decía el periodista Álvarez Rodríguez hace unos días, menos mal que solo fue un jalón de pelos, ¿no? Y esto no en el sentido de minimizar la inconducta, porque es grave que la gente confunda la justicia con la venganza, pero a su vez también es grave que se desconozca la majestad de la presidencia y que eventualmente en cualquier momento pudo haber sido algo peor. Pero lo más lamentable es que eso que es peor pudo haber sido mucho más lamentable si el agresor se hubiera convertido en una nueva víctima como consecuencia de la reacción de los equipos de seguridad que tienen habilitado el control y la seguridad de la Presidenta de la República. Entonces, pero todo esto comienza, y es una explicación que nosotros hemos puesto, precisamente porque el Ministerio Público en otra gestión, de manera irresponsable, instaló una investigación sin haber hecho cosas previas que son absolutamente necesarias para efectos de buscar algún tipo de responsabilidad en el nivel presidencial. ¿Y cuáles son? Que cada acto, cada víctima tiene que ser investigada porque en esa víctima hay un victimario. Y ese victimario tiene derecho a que es una fuerza de seguridad, es un policía, es un militar, tiene derecho a ser escuchado. Y no ya condenado en los medios de comunicación, condenado de manera mediática. Eso no puede ser. Tiene que ser ese policía que le pedimos todos los días, cuídame, responde al crimen, usa el arma. Y acá, ciertamente en algún momento determinado, no le damos la garantía para ser escuchado, y ese policía que entra en una situación que no la buscó, porque eso es lo que está investigando está obviando la investigación fiscal, ¿no? Está obviando que alguien provocó la situación de violencia, que eso no son protestas, no fueron protestas, y no lo dice Joseph Campos, lo dice la Corte Suprema de Justicia, que dijo claramente a través del juez San Martín que todos esos son delitos. La protesta se ejerce de manera pacífica. Entonces, todos estos policías se han visto en una situación que no quisieron. Se metieron en una situación de protesta. Hubo 14 dependencias del Poder Judicial que fueron asaltadas, 4 aeropuertos, etcétera, etcétera. Y todo eso no está siendo investigado. Pero simultáneamente sí se está investigando algo que tranquilamente requiere primero decir, ¿el policía usó bien el arma o no lo usó bien? ¿Es responsable o no responsable? Todo eso, y decir recién ahí, ¿y quién lo ordenó? ¿O lo hizo en un descuido? ¿Lo hizo en una desesperación? Lo que fuera. Pero si no se establecen en los 49 víctimas la verdad a través de una investigación seria, no se puede llegar en ningún caso a la presidenta. Pero cuando se instala la investigación contra la presidenta,
¿Qué es lo que aparece? Claro, la idea... Señor Campos, un poco para contextualizar al público que nos está viendo, usted está hablando precisamente del contexto en el cual surge este hecho deplorable, reiteramos deplorable, ya lo señalaba usted, lo que decía hace algunos días el periodista Rodríguez, que esto pudo haber derivado a una situación muchísimo peor de lo que fue. Cualquier tipo de violencia es completamente repudiable. Dentro de la carta, la exhortación, este término más exacto, de acuerdo a lo que usted señala, esta exhortación para que no se incida más en esta investigación, justamente la mandataria señalaba que comparte su aflicción por la ausencia de respuestas. Y esto lo mencionamos porque, claro, hay un contexto detrás también, ya lo menciona usted, la señora Bárcena perdió a su esposo, es viuda, durante estas protestas que se registraron entre diciembre y enero del año pasado. Esto se desprende, me imagino, esto que usted está señalando también, porque se ha presentado un amparo ante el Poder Judicial para anular la denuncia constitucional por muertes en las protestas que presentó el año pasado también la suspendida fiscal de la Nación, ex fiscal en la Nación, la señora Patricia Benavides. Una resolución que usted en su momento calificó de improvisada también. Sí, pero es que justo la idea de esta carta pasa por comprender y hasta de alguna manera solidarizarse, hacer empatía con un dolor que se ha combinado con un señalamiento, una investigación absurda, y donde técnicamente, cuando investigan a la presidenta como posible responsable de las muertes, de lo que ocurrió en las manifestaciones, evidentemente la ciudadanía se instala esos señalamientos de asesina, genocida, todo eso que de alguna manera soporta y alienta el sentido vindicativo. Esta señora debería saber que la presidenta de la República no es bajo ningún escenario responsable de las muertes ocurridas, que eso está por determinarse, que la presidenta de la República no investiga, menos juzga, y que la presidenta de la República le pidió personalmente, directamente, documentalmente, al anterior fiscal de la Nación para que investigue y resuelva rápidamente estas situaciones. Todo eso ha ocurrido. Bueno, y de esto se desprendió justamente esta denuncia constitucional contra la mandataria, la cual señalábamos presentó no solamente alcanzaba a la jefa de Estado, sino también al premier, señor Alberto Tarola, y a diversos ministros del Interior. Ya en torno a las acciones que usted está ejecutando en aras de su patrocinada, la jefa de Estado, la señora Dina Boluarte, ¿qué comprende esta acción de amparo? Porque, claro, esta denuncia constitucional alcanzaba por la muerte de 6 personas en particular, en tanto vayan avanzando las investigaciones en un número total lamentable de peruanos y peruanas que perdieron la vida durante estos días de derramamiento de sangre, sin duda, que vivió nuestro país, el Perú. Bueno, lo primero, la razón que provoca este amparo en su oportunidad es porque de innumerables veces le pedimos a la anterior gestión de la Fiscalía de la Nación que archivara esta denuncia porque es perniciosa, es delegitimadora del poder. Y mire, yo hasta ahora insisto, ayer cuando le entrevistan al ministro de Justicia y había la noticia, la reportera le preguntaba sobre que el tema de que no tenía responsabilidad. ¿Cómo no va a tener responsabilidad? ¿Cómo no va a ser si está investigada por el Ministerio Público? ¿Se da cuenta? La importancia de una denuncia para efecto de soportar emociones. Entonces, acá el problema está en que el Ministerio Público de entonces no entendió nunca ese asunto. Entonces, como ya hizo actos, abrió una investigación y sobre todo hizo la denuncia constitucional, nosotros, y ha ocurrido esto que es lamentable, pero es una realidad, ¿no? Porque pudiera ser que incluso exista la tentación, sea por la emoción o sea como parte de una estrategia política contra el gobierno, la posibilidad de las réplicas en otras visitas que pueda tener. Entonces, eso es inaceptable. Bueno, en este caso puntual, claramente no es una estrategia política, ¿no? Porque es una persona que ha perdido a su esposo, es viuda, ¿no? De una de las víctimas. Hasta por esa razón, digo, pudiera ocurrir la gente que efectivamente está convencida por un error de que la presidenta tiene responsabilidad sobre estos hechos, ¿me entiendes? Entonces, está convencida. Entonces, puede haber un uso político de esta situación. Y puede ocurrir que la presidenta también pueda ser materia de otro tipo de atentados, donde, insisto, primero,
¿Afecta al sistema democrático? Por supuesto, estás atentando contra el presidente de la República. Segundo, puedes atentar y generar un magnicidio hasta posible y lo que fuere, pero sin ser ni siquiera, ya no seamos apocalípticos, pero sí pudiera ocurrir que el agresor sufra un problema, sufra una investigación, sufra un juicio, etcétera, etcétera, como consecuencia de esto. Y todo esto comienza, insisto, cuando alguien investiga mal, porque le explico y con esto termino, ya le explico cuál es el problema. La historia constitucional peruana ha estado entre que no se tocaba el presidente de la República, luego vino Zoraida Ábalos, abro una investigación y la suspendo, y finalmente ahora estamos investigando por cualquier cosa al presidente de la República. Bien. Yo le decía más temprano en la investigación, ¿qué pasa si de repente hasta por cuestiones políticas se le pone 150 denuncias a la presidenta de la República diferentes? Son 150 casos, son 150 abogados que hay que contratar por el Estado, son 150 diligencias de declaración indagatoria, 3 o 4 horas por eso, son 600 horas de distracción a la tarea de gobernar, etcétera, etcétera. Por eso es al presidente, cuando no son los delitos del artículo 117, hay que investigarlo, pero de una manera particular, porque él tiene una posición distinta en el escenario constitucional. Perfecto. Entendemos su punto. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por esa entrevista y por explicarnos a detalle, en todo caso, esta exhortación que ha hecho la presidenta de la República al cuarto despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Huamanga para que no se incida y se archive, en todo caso, la denuncia o, en todo caso, la situación que derivó de este acto repudiable, reiteramos, de violencia el pasado sábado en una actividad oficial de la mandataria, pero claro está, la propia presidenta hace hincapié en el contexto en el que se da esto y comparte, de hecho textualmente señala que comparto mi aflicción por la ausencia de respuestas y de justicia de los familiares de las personas que fallecieron o fueron lesionadas. Muchísimas gracias por su tiempo, señor Joseph Campos Torres, abogado de la presidenta